Hola, hola, colegas docentes, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo tutorial que creo que por estos días les va a servir mucho. Este tutorial que les traigo va a tratar sobre cómo hacer el ingreso a la docencia 2021 y cómo visualizar el puntaje anual docente. Y en el caso de que tengan que recurrirlo, vamos a ver cómo hacerlo. Así que bueno, antes que nada, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, que activen la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video. Y vamos a empezar entonces con la primer parte de este tutorial. Bueno, lo primero que vamos a hacer es el ingreso a la docencia 2021. Entonces, en nuestro buscador Google vamos a escribir ABC. Damos Enter y cuando nos muestra los resultados, lo que vamos a hacer es elegir la opción Iniciar sesión ABC, ¿sí? No la primera, sino en donde dice Iniciar sesión. Hacemos clic ahí y una vez que entramos nos va a mostrar esta nueva ventana donde va a aparecer nuestro quill, ¿sí? Y nuestra contraseña que ya tiene que estar guardada en nuestra computadora, ¿sí? Entonces le vamos a dar clic a entrar. Vamos a entrar. Entonces vamos a cerrar esto y ahí ya estamos en esta nueva pantalla, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es buscar donde dice servicios ABC, ¿sí? Entonces se van hasta abajo, fíjense, y acá aparecen un montón de cartelitos que los tienen, bueno, servicios ABC tienen acá, o pueden seleccionar esta opción. Tienen favoritos, mis saberes y servicios ABC. Pueden seleccionar acá, servicios ABC o acá. Eso como ustedes quieran, ¿sí? Seleccionamos, nos va a abrir una nueva pestaña. Y cuando ya estamos en nuestra nueva pestaña, fíjense que acá al costado ya les aparece el correo de ABC, ¿sí? Que tienen ustedes, el correo de ABC. Lo que van a hacer ahora es deslizar todo hacia abajo, deslizan, todo hasta el final. Y cuando llegan acá, a donde dice más noticias, que tienen plataforma y demás, van a deslizar y se van a encontrar con esta solapa que dice Servador, ¿sí? Y ahí dice inscripciones docentes 2021-2022. Entonces, ahí van a hacer clic. Bien, acá ya van a aparecer sus datos, ¿sí? Yo obviamente por un tema de seguridad no va a salir, pero bueno, ahí ya van a aparecer sus datos, apellido y nombre, fecha de nacimiento, DNI, nacionalidad, el quit, ¿sí? Van a salir todos sus datos. Y acá dice listado oficial. Como ven, cuando yo apoyo ahí el cursor, ¿sí? Y de por afuera lo tengo como una flechita, pero cuando apoyo ahí, ¿qué pasa? Me aparece un dedito. Si yo hago clic ahí, me va a abrir ahí ya el documento para empezar a hacer el ingreso a la docencia, ¿sí? Van a aparecer todos sus datos, van a verificar que todos los datos estén correctos. En el primero van a encontrar los datos personales, verifican que esté todo bien y acá les hace la pregunta, acá abajo, que dice si están de acuerdo con los datos observados. Ponen que sí, si están de acuerdo, ponen que no, si no están de acuerdo, ¿sí? En mi caso voy a poner que sí. Más abajo tienen, bueno, la calle, domicilio y demás, ¿sí? Acá, en la segunda, en el segundo paso, ya les muestra los distritos solicitados que ustedes quieren, ¿sí? Entonces, distrito 1, esto es por orden, 1, 2 y 3. En mi caso, yo siempre elijo primero mi distrito, General Rodríguez, después vamos a poner acá Luján,
y Pilar. Ojo con Pilar porque está Pila y Pilar, ¿sí? Así que ojo cómo colocan ahí, seleccionan. ¿Estás de acuerdo con los datos observados? Sí. Siguiente. Paso número 3. Niveles o modalidades para las que se postula. ¿Sí? Entonces ponemos siguiente. Y acá podemos volver, ¿sí? Porque acá no nos mostraba nada, ¿sí? Porque obviamente esto ya es por defecto, ya después sale en la inscripción. Ponemos siguiente, acá los cargos que nosotros tenemos, si queremos ponemos 100, si queremos ponemos 50, ahí les tienen que salir los cargos titulares que ustedes tienen. ¿Estás de acuerdo? Yo obviamente tengo más cargos, así que voy a poner que no acepto. Siguiente. Paso número 5, acá les va a mostrar la antigüedad, ¿sí? Que ustedes tienen en la rama y antigüedad en el ítem. Se van a fijar, van a corroborar y ponen que sí o que no, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Bien, las calificaciones, ¿sí? Que ustedes tienen, acá les tienen que aparecer las últimas calificaciones. Verificamos que esté todo bien y dice, si no acepta, rectifique su desempeño con la documentación respaldatoria en el link de rectificación, ¿sí? Recuerden que podemos hacer todo a través de online. Entonces, verifican que estén todas las calificaciones. Yo voy a poner que estoy de acuerdo. Siguiente. Acá tenemos los cursos y los títulos, ¿sí? Si ustedes tienen que agregar algún curso, obviamente ponen que no aceptan, así agregan ese curso. O si tienen que ingresar un título, ponen que no aceptan porque van a agregar ese título, ¿sí? En mi caso, como yo no voy a agregar nada, voy a poner que acepto. Siguiente. Y en el paso 7 me dice cobertura de cargo por 3 o 4 días, decreto 258/05. Esto es aquellos cargos que directamente se asignan en la escuela porque son de poquitos días y no necesitan salir a acto público. Entonces van a elegir primero el distrito, en mi caso yo voy a elegir General Rodríguez, que es mi distrito, 44. Tipo de organización, ahí van a poner si es secundaria, ¿sí? Primaria, educación secundaria. Y por último, la escuela, ¿sí? En mi caso, la escuela donde trabajo. Y así pueden llenar, ¿sí? Tienen 1, 2, 3, 4, 5 opciones, ¿sí? Yo lleno una sola, no me interesa las demás, así que elijo finalizar la autogestión. Y ahí ya me va a aparecer este cartelito que dice su inscripción ha sido realizada con éxito. Se informa que respecto a los rubros en los cuales el dato consignado en la pantalla difiera del que corresponde y que usted no aceptó, deberá ingresar para acceder a la carga de probanzas, haga clic y ahí ya tienen el link de rectificación. Sin ver la declaración jurada, que después se la pueden descargar, acá ponen comprobante de inscripción y se la pueden descargar, ahí ya tienen todo lo que ustedes habían hecho y habían seleccionado, y para ver la declaración jurada o modificar la inscripción, ¿sí? Si hay algo en que se equivocaron, pueden modificarla. Y acá tienen para recurrir lo que ustedes no habían aceptado, así que bueno, obviamente esto hay que subir una copia del DNI y de frente y de revés, así que ahí los va a ir guiando paso a paso para la rectificación. Bueno, continuamos con la segunda parte sobre el puntaje anual docente. ¿Cómo hacemos para visualizar el puntaje anual docente?
independientemente de haber hecho el ingreso a la docencia. Vamos a ir a nuestro buscador, como hicimos hoy, vamos a escribir ABC y vamos a ir a donde dice iniciar sesión ABC, ¿sí? No la primera, sino donde dice iniciar sesión. Vamos a iniciar sesión. Si ustedes ya están dentro de la plataforma, si ya iniciaron sesión anteriormente, pueden verlo sin problemas, ¿sí? Voy a entrar. Y una vez que entramos, nos vamos a deslizar hacia abajo, un poquito hacia abajo. Recuerden que acá tenemos servicio ABC o acá servicios ABC y hacemos clic. Una vez que estamos acá, nos vamos acá donde dice Servado, ¿sí? Observado. Y acá en la parte violeta, fíjense que aparecen un montón de opciones. Y dentro de esas opciones yo tengo mi PAD, ¿sí? Que sería puntaje anual docente. Si ustedes apoyan el cursor ahí, fíjense que les aparece, ¿sí? Puntaje anual docente, dice. Hacen clic ahí. Recuerden que esto está visible, dice, a partir del 4 de mayo, o sea, martes 4 de mayo, hoy, al lunes 17 de mayo a las 12 horas del corriente, ¿sí? Debe notificarse de su puntaje 2021 iniciando sesión y consultando su DNI. En caso de ser necesario, podrá recurrir. Entonces, van a escribir su DNI, y van a ir acá, van a hacer clic en donde dice ir, y acá ya les aparece, si ustedes hacen un poquito hacia abajo, le van a aparecer los datos de ustedes, nombre y apellido, el DNI, los cursos que tienen y demás. Y acá ya les tiene que aparecer el puntaje, ¿sí? Entonces, pueden imprimirlo, si están de acuerdo, ¿sí? Con ese puntaje, y si no, dice, si usted considera que debe tener PAD 2021 o el que ve no es el correcto, utilice el botón recurrir. ¿Por qué dice si usted considera que debe tener PAD 2021? Porque puede pasar que acá aparezca cero puntaje, es decir, que no tengan puntaje. Entonces van a tener que recurrir el puntaje. ¿Sí? Yo no lo voy a hacer porque estoy de acuerdo, así que lo voy a dejar así como está. Y bueno, eso sería todo, tanto la inscripción para el listado oficial como el puntaje anual docente. Espero que te haya gustado este video, que te sirva para poder realizar estos trámites administrativos sin ningún problema y espero que lo compartas, que te suscribas a mi canal, que le des like a este video y me dejes un comentario. Así que bueno, nos vemos en el próximo tutorial.